Suben ya al escenario don Lisardo Lombardía Llenes, propuesto como nuevo académico de honor, y don Ignacio Galán y González, propuesto como nuevo académico de número. Y siguiendo el mandado del presidente, ya el momento de pedir al secretario de la institución, don José Ramón Iglesias Cueva, que faiga lectura del acta de nombramiento de los nuevos académicos. Acta de la sesión de la Academia de la Lengua Asturiana del día 7 de abril del 2022. El Pleno de la Academia de la Lengua Asturiana, aconsellado en xunta extraordinaria bajo la presidencia de don Xosé Antón González Riaño, llueu de atender y valorar las intervenciones de distintos académicos y académiques, apáutase no que sigue. Proponer como miembro de número de la Academia a don Ignacio Galán y González y como académico de honor a don Lisardo Lombardía Llenes. El xixonés Ignacio Galán, doctor por la Universidad de Uvieu con una tesis sobre la lengua asturiana en el franquismo, profesor, periodista, escritor y gestor cultural, y el fundador de la revista de literatura Formientu, en la que se van dando a conocer los nuevos autores del siglo XXI. Periodista muy activo, tanto en radio y televisión como en los periódicos y plataformas digitales, y escritor en los distintos géneros literarios, y ganador de premios numerosos, entre los que rescamplen el Fernán Coronas de poesía, el Enriqueta González Rubín de periodismo y el María Josefa Canellada de literatura infantil. Entamador de la asociación Iniciativa Polo Asturiano, también lleva colaborando con la Academia cuanta ya como participante de xornais de estudio y como profesor na UABRA. Por todo ello, esta Academia de la Lengua Asturiana acuelle el Ugüey como miembro de número de la mesma. El llavianés Lisardo Lombardía, médico de formación y gestor cultural va más de 40 años, y el creador en la década de los 80 de la compañía discográfica Fonoastur, que contribuyó al renacimiento de la música asturiana, y miembro de la Fundación Cultural Belenos, que año tras año asolella la revista de estudios etnográficos Asturias, Memoria Ancesa d'un País. Vencelleu desde el año 1985 al Festival Intercéltico de Lorient, primero formó parte de la delegación asturiana y fue después director entre los años 2007 y 2021. Este labor valió el reconocimiento de la República Francesa, que concedió la medalla de Chevalier de l'Ordre de les Arts de les Lettres. Por llevar siempre por bandera, con orgullo, la defensa de la lengua y la cultura asturiana, amosando que no hay oposición entre la tradición y la modernidad, la Academia noma al Ugüey miembro de honor de la institución, lo que como secretario de la Academia firmo y afito en Uvieu a 7 de abril del 2022. Son las palabras del secretario de la Academia, de José Ramón Iglesias Cueva, Monchu Iglesias, dando hoy la bienvenida. Acordes con la tradicional bien llegada a los nuevos académicos de la institución, don Lisardo Lombardía Llenes y don Ignacio Galán y González, pasen a recoger lesos insignias académicas. En este momento, levántase el presidente de la Academia, José Antón González Riaño, impone la insignia que lo reconoce como nuevo académico a Ignacio Galán, fai lo mismo.
don Lisardo Lombardía. Dos personas con una trayectoria bien domada que se rescampla con este nombramiento. Galán mucho más mozo, pero con una trayectoria también muy marcada. Fala de Reu, la académico de honor, don Lisardo Lombardía Llenes. Trabajando por la cultura asturiana y el primero que toma la palabra. Señor don Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, señora doña Berta Piñán, consellera de Cultura, Educación y Turismo, autoridades, señor don José Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, señores académicos, familiares y amigos que quisistes acompañarme y público en general. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, quiero agradeceros fondamente la reconocencia que me fan hoy. Al acogerme como miembro honorífico de la institución que vine mirando de magar 40 años por la nuestra lengua. Y para mí un gran honor y préstame en forma. L'asturiano es un idioma que amo con pasión y que practico de lenguaje porque siendo la mi lengua materna llena que dependí a nomar el mundo. Y andando el tiempo, al ir insertándome en la rosa de los vientos para percorrerlo y al contrario a los otros, ayudóme a xeito a caltrear los nuevos códigos de cuando extraños que iba descubriendo. Y he bien sabido que conocer más de una lengua y una ventaja en ese intre. Palabras primordiales como ma, pa, abuelo, hermana, yechi, naguar, cuaña, chalana y un poquillín más tarde morar, río, rabión, alendar, escucar, amorear, ciño, suspirar y mesmo, bienceo, sí, por desgracia, morrer. En sin escarecerles que dependí yendo y también todos que fui descubriendo al triarles tierras, les riberes y escucharlas entre el país. Verdaderas hallazgos de una lengua valorosa, expresiva y viva, que me enriquecieron en forma para falar y para escribir con determino y procuro. Lengua amenorgada, acosada y de vez ridiculizada en la escuela, pero que nadie no fue ni se transa más arrancar del meu coral. La incertidumbre sobre el esencial patrimonio céltico de Asturias llevaronme en los últimos 15 años a vivir nel outro lado de la mar, na querida Bretaña armoricana, tan próxima geográfica y culturalmente. Y aunque siempre me fallé per bien el sen candial de los bretones, en las paredes del meu apartamento de Lorient, la capital intercéltica, la acordanza de los orígenes simbolizaba tres objetos. La talla merindia de un salmón mercada en Vancouver, un boomerang de Melbourne y un paisaje del asturiano Faustino Ruiz de la Peña, la pintura de una casa pelín esmangariada y amenazada por el retorturio de un tornado. Las tres piezas, al modo de un trisquel rellumando en el salón, recordábame de continuo que estaba expatriado y que de algún día tendría de entamar la vuelta al país a un guaño feble y un poco roín, pero que al cabo y el mi lugar imprescindible de pertenencia, el mi avellugo emocional y universal, la mi patria. Unos días antes de tornar, supe que miles de personas manifestaron en Uvieu por la oficialidad del asturiano y en la distancia emocionéme al ver las impresionantes imágenes, escuchar los cantares reivindicativos y sentí fondamente no haber podido participar. Y si era por fin verdad que de esta diva, poro, enfotéme en el voto expresado por el presidente de la Academia en 2021, este tiene que ser el último día de las letras en sin oficialidad. Y consoléme a Ina porque este era el contrato electoral del nuevo presidente del Principado de Asturias, al que yo quise creer con seguranza, porque la miolla viana de nacencia y la suya, enseñáramos en Sinfuego el valir de la palabra dada. Pero no. Por lo que parece, hay que seguir esperando. Otra vuelta más, atoparon la esculpia perfecta, una nueva versión de lo de siempre, desprecio y autoodio. 50 años de militancia paciente, de lucha argumentada y democrática,
medio siglo granible de cultivo, escrito e práctica lingüística respetuosa non merecen consideranza para o noso patrimonio idiomático e o seu futuro. Non hai consenso político posible, al parecer. Unos que a veces en anchipase de asturianismo faen una mecigalla, échenles cuenta de la villa del impuesto de sucesiones y prefieren marafundear al cambio el tesoro de la nuestra herencia cultural. Otros, a pesar del bilingüismo cordial que prediquen para otras lingües, non son algamar al autor de mires cuando se trata de la fala de Asturias. Hay los inclusive que tracamundien tramposamente territorios de la historia y anecien en salvar la vieja nación imperial con una guerra preventiva contra el asturiano. Non vaya a ser que la supuesta andancia centrífuga sella espardice e a infectamos. Remembro agora los doliosos versos claros del gran Fernán Coronas, el duelo yunxano del Padre Galo. Güey que crucio extraño suelo, muero de melancolías. Atan los meus asturianos. Atan las historias mías. Si esta oportunidad se deja pasar, si se renuncia a lo prometido, si el estatuto no se reforma con la reconocencia oficial de las nuestras lingües, los nombres de los culpables que lo otorgaron habrá que los gravar nun requexo gafiento de la memoria, porque non é tolerable e porque está en xogo el futuro de Asturias. Sofitar, financiar la cooficialidad e invertir en democracia, dignidad y patrimonio, que faen mucha falta, pero así mesmo, y en contar la economía y el futuro. Destamente, en plena revolución digital, los territorios con lingües propias reconocidas son visibles al primer clic y camuden de sópitu en inicios de innovación. Expresarse en una lengua vernácula, digamos asturiano o gallego-asturiano, identifícase con autenticidad nun mundo onde hai un capital de simpatía hacia lo cercano, hacia el circuito curtio, porque la xente rispia cada vegada máis. Contrariamente a los que esparden que hay riesgo de xenofobia o que la oficialidad fuera un pilanco para la integración de los foriatos, hay que afectar, que falar, interactuar na lingua vernácula e unha muestra de cordialidade per se. E dicille al recién llegado que lo apreciamos, que lle benvenido, que está na súa casa. Compartir la fala propia e unha muestra de xenerosidade e empatía e crea confianza no personal e poro abre puertas a los que, dende el respeto, quieren insertarse entre nós e ser emprendedores. Porque les fales de Asturias entiéndense per bien, son sencillas, musicales y tienen la virtud de la amabilidad y la cordialidad, sin necesidad de traducción ni de explicación dada. Y además son únicas, expresen una visión del mundo y son nuestras, pero nós non somos egoístas, queremos compartirles, ofrimos asina lo más valioso. La cultura y la lengua de Asturias son un motor auténtico de creatividad y futuro. Un eslabón indispensable para tecer pontes per riba las fronteras y crecer. La industria cultural, los éxitos internacionales de la nueva música asturiana de regaño, encimentada en el uso vehicular generalizado del asturiano, son el mayor ejemplo de que nuestra identidad y un activo mayor. Cateniéndole nuestras fales, en sin refugar de ser nos mesmos, seremos ciudadanos del mundo por ser de un sitio concreto del planeta. Algamaremos atención, respeto y reconocencia, faremos justicia para con las nuevas generaciones y otorgaremos la su inmigración forzosa. Instaurar la normalidad administrativa y social del asturiano debe ser la nuestra contribución al humanismo y a la diversidad cultural planetaria. Pero para esto necesitamos líderes políticos valientes, lúcidos y visionarios, que sepan perpasar les caleyes. Refuguemos la frustración, desixamos reforma de estatuto y cooficialidad en sin más tardar. Ese y el camino de la decencia, la autoestima y el civismo, el camino en sin revueltes al futuro. Otra vegada más, gracias Fondes por acollerme nesta valiosa institución. Póngome a la súa disposición para lo que estumen oportuno. Puxa Asturias. Lisardo Lombardía
en este discurso, invertir na oficialidad de democracia, dignidad y patrimonio, pero también contar la economía, que también un momento de poder apostar por el futuro y evitar la emigración. Pide líderes políticos valientes que apuesten de acecho por igualar el Estatuto de Autonomía y aprobar la oficialidad del asturiano y del eonaviego. Tenía palabras también, en un momento muy emocionante, con versos del padre Galo, que también formaron parte de un cantar de Jan de Cubel, Riguesga, autan los míos asturianos, auta la Asturias mía, decía un emocionado Lisardo Lombardía.